están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. Qué placer poder estar en compañía de ustedes en esta jornada de miércoles, ¿verdad? Sí, jueves. Para que usted te iba a responder algo más. Era un truquito que usé en la mañana. Jueves, Dios mío, no, ¿cómo va a ser? No, te iba a decir que jueves y así, pero no, Pedro, mejor no. Pedro, ¿cómo estás? Gracias por tu saludo. Son muy Sí, bueno, ¿qué son muy amables. todo Pero bien, ¿cómo estás? No hace falta ni preguntar, yo estoy siempre 10 puntos. ¿Todo bien? Claro que sí. Bueno, si una pelota Oh, transita a 130 kilómetros por hora Sí. y pega en un travesaño, ¿cuál es el resultado? Y 1 metro antes Fuera Harris. del arco. gol. ¿Eh? Gol para San Lorenzo. Fuera Siempre gol. Siempre la misma distancia. Si un futbolista transita a 130, improbable, ¿verdad? 130 kilómetros por hora y cae 1 metro antes del área grande, ¿qué Gol. es? Gol. Penal para Olimpia. Sí, señor. No. Bueno, ¿cómo estás, Felipe? Bien, Toto, muy bien. Mariana, ¿cómo estás? Buenas noches Bien, para todos. bien. Ah, estamos Buenas moradas, noches, pero están calentitos los panchos. Sí, ¿verdad? buenas noches, Este, claro. Bien Sí, diplomático después de tu chascarrillo, ¿verdad? Sí. Bueno, está ahí la cuestión del fútbol. También yo El tema. aportaba un punto Más para sacarles. en la tarde. No, decía ahí, algo en la tarde. El contrato de la televisión con el fútbol es casi de 70 millones de dólares más o Por ahí al menos. año. Ahora con lo que subió, un contrato multimillonario. Y mi pregunta es, ¿cuánto invierten en el arbitraje profesional? Que hasta hace un par de años nomás se juntaban a correr en Ñuguazú como cualquiera de nosotros, Ujú. y el que era profesor de educación física, porque a la par, digamos, tienen que tener un oficio, además de ser árbitros, no es que lo son exclusivamente. Entre ellos, bueno, había un entrenador, otro que era profesor, entre ellos se tomaban los números, Sí. y ahí va. Y así era, ¿verdad? Hoy dicen que hay una mayor inversión, pero yo creo que todavía es insuficiente, que es otro tema que vamos a hablar en un instante, porque no es el tema de la jornada. Es Hoy el en tema de la senadores, jornada, pero no es el que vamos a hablar ahora. claro, no nuestro tema de la jornada, digo. Claro. Sí. En senadores ya me van a decir si está el compañero Jorge Guillén en un instante, tanto que no puede sesionar con 44 la Cámara, todavía no sé si no se consiguió el acuerdo en votos para poder de alguna forma llenar la vacancia de Payo Cuba por estos menos de 60 meses, ya de 60 días, perdón. Sí, falta un Estamos mes, hablando un mes y 10 días más o menos. 10 días. Yo creo que así como viene la cuestión, Se va a cumpliendo. volver Paraguayo Cuba y todavía... Van a estar buscando Sí, van a estar reemplazantes. buscando. Van a- La puja estaba Está buscando acuerdo, entre ¿verdad? Eusebio Ramón Ayala por el PLRA, que responde al efrainismo, o respondía por lo menos. Bueno, el PLRA nunca se sabe, ¿verdad? Claro. Cambian de movimiento bastante, Por lo menos Efraín hace con mucha frecuencia, ¿verdad? votos para que sea él todavía. Y también Las Llanos llamativamente, por lo menos un sector. Y sobre todo quedó medio enojado Las Llanos después de la movida con García, ¿verdad? Están todavía sangrando Están, sí. por la herida, si es que tengo que inventar una frase, ¿verdad? Claro, Algo siguen, nuevo, siguen llorando. algo innovador, ¿verdad? Y del otro lado le tenés a Arnaldo Franco, por la ANR. Bueno, hay que Así ver es. cómo siguió la sesión hoy, es lo que vamos a hacer con nuestro compañero Jorge Guillén. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Un saludo cordial a ustedes, también a toda la teleaudiencia. Efectivamente, hoy básicamente en base a una propuesta sobre tablas que presentó el senador Gilberto Apuril, se planteó la posibilidad de reducir de 60 a 30 días esta sanción al senador paraguayo Cubas de Cruzada Nacional, de tal manera a que, bueno, se pueda poner fin, sobre todo el fondo de la cuestión de este planteamiento no es, digamos, tratar de ser más benevolentes con Paraguayo Cubas, ni apoyar su gestión, ni nada parecido, ¿verdad? La idea con la presentación de esta propuesta fue básicamente terminar con la discusión de quién es el que debe llenar esta vacancia temporal que se da en la Cámara de Senadores. Esto fue planteado, pero por el senador, decíamos, Gilberto Apuril, del partido Hagamos, pero sin embargo esto no prosperó. Finalmente los parlamentarios decidieron aún así, bueno, tratar en el punto del orden del día, en el segundo punto figuraba precisamente lo relativo a tomar juramento a el próximo senador, al reemplazante, en este caso el senador paraguayo Cubas, y hacer lo propio para continuar con el trámite de esta situación. Pero, llamativamente, cuando llegó en la Cámara de Senadores, en el momento de analizarse este punto del reemplazante del senador paraguayo Cubas, la sesión se quedó sin quórum. Y es allí donde surgen voces como que disonantes, digamos, en ese sentido. Hay una fuerte interna dentro de lo que es el Partido Colorado. Aparentemente ni siquiera los colorados estarían totalmente unificados en base a si debería o no ser Arnaldo Franco el próximo reemplazante
en lo que hace, digamos, a esta, por llamarlo de alguna manera, línea de sucesión de vacancias y sus respectivos reemplazantes que se van dando en la Cámara de Senadores. Mientras el Partido Colorado todavía es como que no tiene una decisión mayoritaria, también se da una situación bastante singular en el Partido Liberal. Mientras los colorados analizan si apoyaron o no a Arnaldo Franco, el Partido Liberal está en la disyuntiva, digamos, de que si Eusebio Ramón Ayala debe asumir la banca que le corresponde a Paraguayo Cubas, o si debería todavía simplemente dejar transcurrir el tiempo, dejar pasar los 60 días, mientras tanto que la Cámara de Senadores continúe, digamos, operando, por llamarlo de alguna manera, o trabajando con 44 miembros. Entonces, es como que todavía existen posiciones bastante dispares, posiciones bastante divididas, lo que hace que en estos momentos no exista un consenso y que se den este tipo de situaciones, ¿verdad? En lo relativo a que cuando se analiza este punto, automáticamente la sesión queda sin quórum por esta falta de consenso. Bueno, en la sesión anterior intentaron incluso levantarle la sanción a Paraguayo Cuba, ¿verdad? Ahora hablan de una reducción porque, de hecho, la sanción por una cuestión de tiempo y natural es cada vez menor, ¿verdad? Exactamente. Y es lo que se plantea, ¿verdad? La idea es un poco poner un paño frío a toda esta discusión. No obstante, es un problema que va a seguir. Es decir, con cualquier otro senador que tenga algún inconveniente, nuevamente aparecerá esta figura, el cuco, como básicamente ya lo conocen en el Senado, del reemplazo, de la vacancia. Hay como que ciertas lagunas o contradicciones en base a la Constitución Nacional, en lo que dice, digamos, también el reglamento interno de la Cámara, en base a la lista que promulga finalmente el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Bueno, y en el momento del análisis es prácticamente imposible llegar a un acuerdo porque, bueno, cada sector, como es natural, trata de imponer la candidatura, o sea, trata de imponer al reemplazante que más le conviene o que es afín a su partido o movimiento, lo que hace entonces que no se tenga un acuerdo mayoritario con relación a quién debe llenar la vacancia. Lo cierto y lo concreto es que hoy nuevamente la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores quedó sin quórum a raíz de que no se pueden poner de acuerdo los partidos representados en el Senado para saber quién es el que llenará esta vacancia temporal. Jorge, gracias por el tiempo. Vamos a estar contigo, por supuesto, con los detalles en el noticiero central ya en un instante. Así será, compañeros. El placer de siempre estar en contacto con todos ustedes con la teleaudiencia. Ahí está Jorge Guillén desde ahora. Lo No se puede hacer la Constitución nomás ya. Lo inexplicable de todo es posiciones como la de Patriaguería, por ejemplo. Ellos saben que Paraguayo Cuba no tiene suplente. Claro, ¿Por qué del 31 al 45 no hay suplente. No hay suplente. Él es 31, creo, o 32, creo que entró, 31. ¿Por qué siguen diciendo que tiene que ser su mismo partido? Es una falacia. No hay sé por qué siguen diciendo. No hay suplentes del 31, solamente se proclaman 30 suplentes. ¿Te gusta o no te gusta? Es lo que hay, papá. Es la regla. Ahora, creo, me van a corregir ustedes, la Constitución habla de, en caso de no tener suplente como este, del 31 para abajo, del partido correspondiente, digamos, entonces tiene que venir el siguiente de uno de los dos partidos. El Código Electoral es el que habla de El eso. Código Claro. de uno de los dos partidos de mayor representación dentro del actual Congreso. Del Sí. partido de mayor representación hasta donde sé, pero la verdad es que no hay que leer. En singular, del partido sí, de exacto. mayor representación Claro. Exacto. dentro de la Cámara. Claro. Entonces, en Y este caso... ahí, por ejemplo, hay una teoría que Claro. sí es interesante para los partidos minoritarios cuando te dicen, con esa lógica siempre va a entrar alguien de la ANR. Por ejemplo. Eso Claro. sí tiene lógica, por ejemplo, que no te digan a... De hecho, estaba preparado 31 para... tal tipo, igual ¿verdad? tiene que asumir su partido, no hay pórigo. Claro, de hecho, estaba preparado para los partidos de mayor representación, Una- no para los de menor representación, digamos. demasiado Sí. De hecho, traído de los pelos, pues. estaba hecho para, o fuera el Partido Colorado y Liberal, o fuera Patria Querida y Hagamos, supongamos que sean la mayoría de Sí. ellos, bueno, estaba preparado justamente para esa mayoría, digamos, el sistema Y ahí está hecho también así. otro elemento, Toto, que ellos saben que ellos votaron por González cuando él no debería haber entrado en ese momento. Claro. Ahí se rompió todo. Ahí se rompió la ¿Cuándo institucionalidad, sale digamos, Oviedo ¿no? Mato? Claro. La Ahora, salida de Oviedo Mato. y ahora tienen que ahora, aprovechar A la ver, revisión González, del Código González entró por la Electoral. ventana, porque entró con la mayoría, pero bueno. Y que aprovechen la revisión famosa del Código Electoral. Es que, de hecho, Para hacerlo, pero es hoy uno de los está temas que así. tienen que tratar. Claro. ¿Cómo pensar en una lista de 45, pero hay solamente 30 suplentes? ¿Y ¿Hace cuánto tenemos Pero este eso es problema? constitucional. Estamos, no, Exacto. ya sé, pero te digo nomás que dentro No, de la es revisión código esa que querían Claro, ¿qué hablar, hacer?
es la que hay que hacer, ¿verdad? Claro, De pero en cómo la, en la articular la revisión cuestión, del ¿verdad? código se puede revisar, por ejemplo, La cómo cantidad de se suplen, suplentes electos. cómo El se suplen mecanismo, por aquellos ejemplo, que eso no sí. tienen suplentes, ¿verdad? Lo Y que que sea un pasa poco más, no sé, equitativo, una cuestión equitativo, así. ¿no? Eso se puede solucionar por el código. Pero, claro, pero lo que pasa es que lo que tienen que hacer es respetar lo que dice el código y chao. No ahora hicieron mismo. ya en el principio y entonces ya está. Ahora están, Ya claro. está el efecto dominó. Y siempre cometen el mismo tema. Bueno, hay una cuestión ahí que se tira y después uno dice, ¿para qué lo sancionan si después? No, sabe que queríamos hacer juicio político, pero no queríamos que se le saque y que se le reemplace. Y bueno. Le queríamos suspender, pero tampoco es que queríamos nosotros que venga otro en ahí su lugar. tenés- No, le ahora tenés- no le nos tenés gusta, a- nos gusta menos su suplente. Ahí le tenés a Hagamos. Ellos mismos votaron por no sé qué cosa, la violencia, no sé, y ahora están pidiendo que vuelva. Una Claro, semana es que después. digo, Sí. vamos a suspenderle a Pedro. Pedro. Y bueno, Ah, rápido, pero va a ya venir, votaba, Carlos, amigo. entonces no, No, entonces, conviene. y que venga Sí. nomás Pedro. Sí. Al final Ahora, como que después- elegí a uno que te gusta a vos. No, perdón, es que el discurso fue, desde el comienzo, si no le suspendemos ahora se nos descontrola a este señor. Hay que hacerle sentir el rigor de que esta es una cámara, Sí. de que es un cuerpo colegiado. ¿Qué es eso de andar teniendo miedo para suspender a alguien que merece una suspensión? Ahora, había sido el cuco, no va a ser la gente, si no, no lo van a poder suspender. Nunca puede decirle suspende, va a tener que subir otro. Entonces, no, ahí ¿Qué van a crees? estar. Entonces, Pero si fin de tenemos, cena. tenemos fiscales y jueces que legislan o sentencian por una tapa de diario, viejo, que esperar al Senado. A propósito de la fiscalía, perdón, y la Sí. orden la escuché muy bajito, si me pueden repetir un poquito más alto. Están pidiendo ahora revisión de la carpeta de este hombre que fue sí. asaltado, o sea, Sí. un intento de asalto en Además, el le local. separaron a la fiscal. de Ah, hecho. pizzería. Separaron a la fiscal y estaba imputado por Homicidio homicidio doloso. doloso. En la que fue- pizzería, de la de pizzería. Villaliza, el Sí. famoso Entonces caso. hacen un cambio de fiscal y piden auditar la carpeta. En este momento es un hombre que, digamos, va a ser procesado por juicio doloso y van a investigarlo. Recordemos el caso, entran a asaltar una pizzería. La cajera era aparentemente la primera que estaba en la línea, digamos, del asalto. Intenta llegar el asaltante hasta ella, un chico de 19 años. Sale de la cocina el propietario, que sería pariente de la cajera, y la intenta defender con un cuchillo que termina clavándole a la altura del pecho, 400 metros Y bueno. aproximadamente de la vivienda, del local comercial. Fallece esta Se esta cae persona, la moto. ¿verdad? Ahora, dicen que él entró, de acuerdo a la información que tenía, entró y hizo un disparo. Aparentemente, sí. Bueno, entonces, no sé, homicidio doloso de qué, yo la verdad no entiendo, francamente. Y Bueno, la hay que ver discusión qué acerca dice el de, código, ¿no? de la legítima defensa, además, No. la verdad no sé para dónde iba la cuestión, pero digamos hoy se Pero es se en, va a investigar. en esa línea Es que en se ese pide caso, justamente, ¿verdad? claro, Sí. la La investigación. proporcionalidad famosa que te dicen. Bueno, vamos a hablar hoy de jubilación para los médicos. Es un Sí. poco uno de los La temas legislativos de la jornada. La segunda. ¿Cómo, perdón? La segunda vez. La primera ya fue vetada, esta es la segunda. Así ¿Habrá es. tercera? Y vamos a ver si la tercera No sé. existe o no, si es la vencida esta, si Sí. cómo A ver. vienen, y vamos a hablar con ellos a la vuelta de la pausa. Queremos agradecer al doctor No. César Zorrilla que está con nosotros. ¿Perdón? No, que no hay espalda para vetar, no va a te digo. Ah, bueno, y que está también el diputado, el doctor Raúl Latorre con nosotros. Nos vamos a saludar, vamos a hablar con ellos a la vuelta de la pausa. Hagamos la pausa y antes vamos a hablar de Foresight, traslada de manera eficiente y segura su dinero de objetos de valor con Foresight. Amplia experiencia en transporte de valores con disminución de riesgos. Contáctenos al 298-001. Foresight, de nuestra fortaleza a la suya. Tenemos un consejo del cine Villamorra, Cine Villamorra, Mariana, Mariana. para la Claro, gente. cómo no. Y atención amantes del cine porque llegó la chequera del cine Villamorra con beneficios exclusivos. Venía a disfrutar de las mejores películas con tu familia, tus amigos y hasta tu vecino ahorrando mucho más en tickets. Y además tenés un vale de 100.000 guaraníes para todo el Candy Bar, premios exclusivos de películas y mucho más. Pedí ya tu chequera con beneficios en la boletería del cine. Para más info, seguinos en redes sociales. Cine Villamorra, momentos únicos. Ahí lo que yo me tengo que ir un rato. ¿eh? Este- A ese lo vamos si llegamos. Yo ¿eh? te dije, Pausa y no te volvemos. Good luck with this. Take the shove away. No se escucha nada, señora. No Yo le digo a sabemos. Elías que no se le escucha nada. Entramos al aire, no se le escucha nada. Parece que está en el fondo de la tabla del campeonato No. y eso que Sí. está en el segundo lugar. ¿sí? No se le escucha nada y después vamos a apagar. Después negociamos con Elías. ¿Perdón? Después negociamos con Después Elías. negociamos con Claro. Elías y después le vamos a pagar. Bueno, está con nosotros el doctor César Zorrilla. Doctor, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, noche ya. Gracias por la invitación y bueno, venimos a hablar de este tema que nos atañe a todos los médicos principalmente y del sistema de salud pública y es muy importante porque aquí se está manipulando mucho la información lastimosamente y en detrimento de justamente esta ley que
por segunda vez estamos tras de esto y bueno, vamos a hablar de eso. ¿Qué es lo que, doctor, se distorsiona por lo menos en la comunicación? Rápidamente, realmente es una vergüenza. Otra vez, el martes yo estuve en la sesión de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores, donde acudieron, ni siquiera se fue el ministro de Hacienda, entre paréntesis, fueron 2 viceministros, no recuerdo los nombres, pero uno de ellos afirmaba que éramos 22.000 médicos en el sistema de salud pública, lo cual era realmente traído de los pelos, ¿verdad? Porque si somos 22.000 médicos, yo creo que esto sería de primer mundo la atención médica en este país. Y decía que en los próximos años se iban a jubilar 4.000 médicos, y somos 5.000 nomás en el Ministerio de Salud. Si se jubilan 4.000 médicos, se van a quedar hospitales vacíos, se va a quedar, ¿quién le va a atender a la gente? O sea que realmente es traído de los pelos los cálculos que presentaron. Y que siguen insistiendo con eso, ¿verdad? Realmente es muy llamativo. Evidentemente aquí hay una animadversión hacia nosotros, no sé por qué regla de 3. Esto era algo que ya estaba, inclusive en el 2003 fue que el presidente en ese entonces, Nicanor Duarte Fruto, siendo ministro de Hacienda, Dionisio Borda, fue que hubo un retroceso en esa cuestión, se nos aumentó a 40 años de aporte. Y eso ha perjudicado muchísimo a muchos colegas, y si es que estamos insistiendo en esto es porque realmente, acá está justamente el colega nuestro que en un momento dado en la anterior administración estaba en la vereda de enfrente, por decir de alguna manera, pero conoce muy bien el problema. Hemos visto morir a muchos de nuestros compañeros de trabajo y a otros irse jubilados con un salario realmente lamentable, ni siquiera el salario mínimo. ¿Cómo se puede vivir dignamente con eso? Después de haber trabajado toda su vida en favor de la gente. O sea que es algo realmente lamentable y realmente es una cuestión medio difícil, porque la anterior que mencionamos que fue vetada, ¿se acordarán ustedes cuando el presidente actual era senador? Y él votó a favor de eso. Y ahora el hermano le está diciendo, ¿sabes qué? Tenés que vetar. Ese es el resumen de lo que está sucediendo. Probablemente va a haber acá, no sé, una cuestión política, ¿verdad? Y nosotros también hemos hablado dentro del gremio, ¿verdad? Entonces, probablemente también le vamos a dar una respuesta política al presidente si es que insiste con este tema, ¿verdad? Porque realmente nosotros, siendo serios, procurando ser serios, porque cito así rápidamente, siendo presidente de la ASOMédica del Hospital Nacional, 5 veces le había enviado notas, por ejemplo, a Santiago Peña en aquella oportunidad, la anterior, para hablar de esto y ver la posibilidad de hacer un estudio, algo, el estudio actuarial que se habla tanto, ¿verdad? Jamás nos recibió. Yo tengo ahí los correos electrónicos, inclusive que he compartido con gente ahí de Hacienda, jamás nos recibió, entonces no hubo la intención ni siquiera de hablar. Doctor, perdón Sí, nomás la interrupción. sí. ¿Qué significa eso? Que le vamos a dar la respuesta política al presidente. La respuesta política es ¿Qué que tiene realmente razón? nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados esta vez. ¿Qué Eso ya dependería. Son todas movilización, medidas ¿no? gremiales, por supuesto, claro, para eso estamos nosotros, ¿verdad? Estamos convencidos de que esto es justo, también es un reclamo de todo el gremio médico y estamos juntos en esto, no solamente del Hospital Nacional, estamos a nivel nacional, ¿verdad? Y bueno, hemos conformado una coordinadora de gremios médicos y sociedades científicas médicas. Y esto de mucho tiempo realmente hemos visto que, pocas veces he visto que realmente haya tanta unidad dentro del gremio, ¿verdad? Doctor, permíteme bien saludarle al diputado de La Torre, Sí. y después ya arranco con Felipe, creo que le debo hoy, después Pedro y Mariana. Doctor, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Sí, buenas noches, Toto, al colega y panelista César Ismael Zorrilla, Felipe, Mariana, Pedro. De que nada, felicitarles por el pasado día del periodista. Yo soy un convencido de que el periodismo y específicamente la investigación periodística en coadyuvando a la nueva política de transparencia establecida que herencia al gobierno anterior son herramientas fundamentales para transparentar la gestión pública y para fortalecer el verdadero rol de contralor que tiene que ejercer la ciudadanía. Y yo creo que eso se ha plasmado en hechos recientes como la destitución, o sea, finalmente el juicio político que termina con la renuncia al contralor, el propio desbloqueo de listas, el hecho histórico que sucedió hace pocos días también en el seno del Parlamento. Y bueno, por un lado felicitarles, por otro lado decirles que bueno, me suscribo a gran parte de lo que estaba diciendo el colega Ismael.
En realidad, nosotros hemos estado del lado diferente de la vereda en varias situaciones, pero en jubilación siempre estuvimos de acuerdo, Ismael, de que el actual régimen de jubilación que se plantea para el gremio médico tiene una lógica absurda y, como solemos decir, quien lo planteó creo que no tenía siquiera una calculadora, y eso es bastante fácil de demostrar dentro del marco de que un médico para formarse requiere 1 a 2 años de cursillo si va a ingresar a la nacional, 6 años en la carrera de grado, 1 año de internado, 3 años de residencia como mínimo. Puede hacer una subespecialización que puede costarle unos 2 años más, y eso sumado a que si tiene la suerte de ser contratado inmediatamente, tiene que ser contratado 4 años para concursar a ver si le nombran, y a partir de ahí entrar al sistema de aportes. Entonces hablamos de un promedio de que los médicos a los 36 años, con mucha suerte y si son nombrados rápidamente, entran a aportar. Y si fue todo uno detrás de otro, digamos. En el mejor de los casos, ese, como bien lo decía, el récord total en nombramiento, tuvo suerte, le contrataron, entró a los 36 años al sistema de aporte. El régimen actual habla de que tiene que aportar 40 años. Entonces, bueno, 36 más 40, 76 años. Y vos revisás eso y comparás con la expectativa de vida del Paraguay, que es poco más de 72 años, y de entrada te das cuenta con la primera gran verdad. Así como están las cosas ahora, es más probable que un médico muera antes de jubilarse. Pero en realidad es peor la situación, porque como la ley obliga a la jubilación a los 65 años, Toto, lo que acontece es que llegan los colegas a los 65 años, y no cumplieron, naturalmente, no cumplieron los 40 años de aporte. Entonces se ven forzados a jubilarse sin la pensión completa, por decirlo de una manera, o por decir algo más aproximado a la realidad, se jubilan con pensiones miserables. Y en el momento de mayor vulnerabilidad, en el momento en que ya no pueden trabajar de la misma manera, en el momento en que deberían disfrutar de los últimos años, del fruto de su esfuerzo y de su trabajo, se encuentran en la situación de que se jubilan con una pensión miserable. Eso sin hablar, Toto, de las características particulares de la profesión médica, que tienen que ver con que es una profesión insalubre, porque constantemente lidia con la enfermedad, que es una profesión sometida a un altísimo nivel de estrés, porque al médico le toca lidiar constantemente con la vida y la muerte. Además del hecho de que finalmente el médico tiene un horario de entrada, pero no tiene un horario de salida, porque si está a las 3 de la tarde, llega a su hora, por citar una hora X, y él tiene un paciente en la mesa de cirugía anestesiado, y tiene que quedarse a terminar la cirugía. O si es un clínico que está haciendo un procedimiento de reanimación y la vida del paciente depende de eso, y no va a salir por la puerta porque llegó su hora. Eso, sumado a otras características, como el hecho de que otras profesiones dentro del ámbito de la salud y fuera del ámbito de la salud se jubilan a los 25 años y el médico a los 40 años, entendiendo de que la carrera médica es una de las más largas en cuanto a la duración de la formación dentro del conocimiento médico. Sumando este factor de Toto, no podemos llegar a otra conclusión más que decir el hecho de que el régimen actual es terriblemente injusto y no tiene la más mínima lógica matemática. Y dentro de ese marco decir que lo que se hizo no es otra cosa que un acto de justicia, ¿no? Felipe Pérez. César, una de las cosas que hablaste de manipulación de la información y demás, una de las cosas que se dijeron de la gente que se opuso, creo que vino del Ministerio de Hacienda, la argumentación, digamos. Dicho sea de paso, invitamos, pero hoy están con la última reunión antes de la entrega. Eso fue a las 3 de la tarde, Claro. pero bueno, dale. Supongamos que estén todavía. Sí, ok. Y dicen, si le damos a los médicos, tenemos que darle a todos los otros. ¿Cómo le voy a decir que no yo a los licenciados en contabilidad? ¿Cómo le voy a decir que no yo a todas las otras profesiones? Te voy a contestar de otra manera. ¿Qué le decimos a eso? Te voy a contestar de otra manera. Yo soy médico. A ver. Vos venías a consultar conmigo. Ujú. Tengo que hacerte un buen diagnóstico para hacerte un buen tratamiento, ¿verdad? O si no, te morís. Esta gente no tiene ese diagnóstico, no tiene. Entonces están aplicando cualquier cosa de tratamiento, están diciendo cualquier cosa. Y ejemplo ya les dije, ¿verdad? Hablaron de 22.000 médicos que no existen, ¿verdad?, dentro del sistema. Aparte, acá
mandaron así un informe, justamente uno estuvo de Cirema, sí, es una de las que habló la autora Esperanza Martínez, la senadora Esperanza Martínez también, estuvieron justamente rebatiendo uno por uno los argumentos supuestos que ellos pusieron ahí, ¿verdad? Entonces, realmente no sé, ¿verdad?, si te contesté bien tu pregunta en lo que vos querés, pero el sangrado que tiene la caja fiscal no es la que a nosotros nos corresponde. ¿Qué quiere decir eso? A ver. Hay una relación de 6-1, o sea, entre aportante y jubilado mínima, una relación mínima que tiene que haber. En la parte de médicos, esa relación es ampliamente superior. Donde se desangra la caja fiscal es en la caja que tiene que ver con los militares, policías y también la de maestros. Entonces, si yo soy médico, te estoy diciendo, eso es una negligencia atroz lo que está cometiendo en todo el peor de los casos. Y me van a decir ustedes, pero bueno, otro lado es el problema, no con nosotros. La cantidad de médicos que nosotros estuvimos viendo que se va a jubilar de aquí en los próximos 5 años no pasa de los 300, 250 máximos son. ¿Por qué le estoy diciendo eso y por qué podemos aseverar eso? ¿Se acuerdan ustedes? No hace ni 15 años había solamente 2 universidades en la parte médica, la una y después apareció la católica, ¿verdad? Ahora sí hay un montón de universidades, pero la mayoría de ellas, más de 100 médicos por año nomás se lanzaba al mercado, por decir, y no todos trabajaban en salud pública. Y de eso otra vez, un buen porcentaje ya han fallecido o tienen otras cosas. No, hay más de 20 por año en algunas promociones que se van a jubilar. Y eso es perfectamente demostrado. Y volviendo a lo anterior que hace rato estaba diciendo, me quedé con la idea de que tratando de ser serios nosotros, hemos contratado, inclusive el gremio ha contratado a un especialista, a un economista, ustedes lo conocen, a Amílcar Ferreira. Está haciendo el trabajo justamente en Hacienda, se fue al ministerio, está viendo la base de datos, todo eso, preparando, tratando de realmente ver qué es. Hasta eso hicimos. Y aún así, también acá se está manipulando mucho la información. Y yo les recomiendo también que sería bueno que ustedes también le entrevisten a Amílcar. Hoy él estuvo con nosotros acompañándonos en las sesiones, ¿verdad?, apoyando y argumentando técnicamente que esto es factible, ¿verdad?, lo que nosotros planteamos. Porque el impacto que va a tener no es así, ¿verdad? Otro lado es el problema. En todo caso, replanteen el problema y vean la forma. Otra cosa que quería decir. Un ejemplo rápido. En el Hospital Nacional tenemos algo así como 300 residentes. Todos ellos en el régimen de contrato, ni uno de ellos aporta para la casa. No porque no queramos. Yo estuve 15 años en contrato. Hace 14 años recién que yo soy nombrado. ¿Cuántos años tenés? Y tengo 53 años. Entonces, ¿cuándo se supone ello? Y un detalle hasta perverso les voy a decir. Yo no pagaba para jubilarme, sin embargo a mí me descontaban IVA. O sea, si me dicen acá, no, pero ¿por qué yo le voy a pagar acá? Porque hasta eso estaban diciendo algunos. Sin embargo, yo estaba pagando mi IVA, ¿verdad? Y todos los colegas, a todos se les está cobrando el IVA. O sea que estamos también aportando para todo lo que todos tengan salud, educación, todos los otros, ¿verdad? Y sin embargo, nosotros le estamos solventando a otra gente, ni siquiera a nuestra propia gente. Es más, una última así breve. ¿Saben ustedes cuánto yo estoy aportando por mes para la caja fiscal ahora? 2.400.000, cada mes me están descontando mayor que un salario mínimo es lo que yo estoy aportando ahora para la caja de jubilaciones. Entonces estaba buscando, ¿verdad?, y le iba a enviar a la producción para que justamente exhibir eso, ¿verdad?, para que vean realmente. Y el tema de la caja fiscal, yo estoy aportando, al igual que todos eso, esa es una caja aparte, no le afecta al resto, ¿verdad? No sé si se entiende eso, ¿verdad? Y eso, Diputado, ¿podemos hacer una pausa para no quedarte sin tiempo con la explicación? ¿Querías hilar el punto de lo que estaba mencionando el doctor Zorrilla? Quería responder un poquitito lo que había consultado Felipe de la cuestión. Este es muy breve y no vamos a la pausa, Toto, prometo yo. Decía Felipe la preocupación, el argumento, que el efecto dominó, que todos van a pedir lo mismo. Aquí se tiene que hacer una gran reforma del sistema de jubilaciones. Eso es un absoluto. Lamentablemente, Felipe, ese es un discurso que se viene aplicando desde hace mucho tiempo por parte de los actores responsables de plantear esa reforma. Sin embargo, la reforma nunca llegó. Nunca llegó un planteamiento claro. Y yo le hice en persona ese reclamo en su momento. Pero mientras continúan hablando de la gran reforma, el efecto dominó,
para nosotros es imposible, cuando tocan nuestra puerta, con reclamos justos, con desigualdades claras, poner determinados parches a la tremenda desigualdad que existe, porque si uno pone de un lado, bueno, determinada carrera puede jubilarse a partir de los 15 años, otra carrera puede jubilarse a partir de los 25 años, y la carrera médica, que en promedio dura el doble, tarda el doble en la formación, a los 40, es imposible de percibir de manera terriblemente clara que hay una desigualdad y que requiere ser corregida. Esperamos el planteamiento de la gran reforma, y si corresponde, la vamos a acompañar y apuntalar con el mismo énfasis que estamos acompañando a esta iniciativa, pero hasta ese momento a solucionar la desigualdad. Vamos a hacer una pequeña pausa, Pedro y Mariana, a la vuelta. Y atención a los clientes de Bristol, a todos los amigos, por supuesto, porque llegaron las super ofertas para mamá. Y atención a esto, porque los premios son realmente espectaculares. Aprovechen hasta el 50% de descuento en todos los productos y sin entrega inicial. Y como si fuera poco, ganar una fabulosa Toyota Hilux Full Equipo 2019, 0 kilómetros, además de 39 millones de guaraníes en efectivo. Escuchá esta super oferta: celular Samsung A50, precio normal 18 cuotas de 290.000 guaraníes, ahora precio oferta 18 cuotas de 169.000 guaraníes. Encontrá esta y muchas ofertas más en nuestras sucursales de todo el país o llama al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y viví pura música, fiesta y diversión en la 101.3 FM. Sintonizanos también a través de los canales 512 y 824 de Tigo Star, Farra Play, tu canal de radio. Pausa y volvemos. Y atención a esto, mañana en infosnegocios.com.py, ¿por qué las marcas deberían embanderarse con valores e ideales? Sueño Large Home, la expectativa de ventas para el primer año de operaciones es de cerca de 4 millones, le dicen los encargados, por supuesto. Efecto dominó, eleva la cotización del dólar, podría ocasionar inminente suba de precios. Así que atención a esto. Desde mañana en infosnegocios.com.py, ustedes van a ver un apartado ahí chiquitito que dice un café com, y este humilde servidor está para acompañarles también con algo bastante interesante. Tenemos un consejo de Bristol, nos dicen arriba, y ya vamos a descubrir en pantalla también. Heladeras. Sí, heladeras. Bueno, vamos a intentar llegar. Yo creo que vamos a hacer ese consejo oportunamente, pero en Bristol van a tener los mejores descuentos siempre, porque hay ofertas y super ofertas para mamá. Aprovecha el 50% de descuento en todos los productos y sin entrega inicial. Y como si esto fuera poco, podés ganar una fabulosa Toyota Hilux Full Equipo 2019, 0 kilómetros y además 39 millones de guaraníes en efectivo. Escucha esta super oferta: heladera Midea de 300 litros de 2 puertas, precio normal 18 cuotas de 165.000 guaraníes y ahora precio oferta 18 cuotas de 119.000 guaraníes. Encontrá esta y muchas ofertas más en todas nuestras sucursales del país o llama al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pedro, por favor. Raúl, la otra vez fue la misma historia, ¿no? Ya que estuviste del otro lado del mostrador, si bien coincidían con el tema jubilatorio con los médicos agremiados, el problema es el mismo y lo que expone Hacienda es lo mismo, el tema financiamiento. La mezcla entre reducción de los años de aporte y la reducción de los años de jubilación, evidentemente no tiene financiamiento, te dice Hacienda. Y te pone como ejemplo el déficit de la caja fiscal, que si bien es financiada, y la de los policías y los militares, que es financiada con otros sectores, con los, digamos, superávit de otros sectores, y también tienen su mismo financiamiento, significan un gasto así como algo a 138 millones de dólares. Entonces, Hacienda, esos son números, y acá no cierra el número. Entonces uno ve que es el mismo escenario que la última vez, y aparentemente el resultado va a ser el mismo. ¿Cuál es tu punto de vista? Y mira, Pedro, yo creo que había senadores que fueron contundentes hoy con respecto a determinado informe que presentó Hacienda, que por una situación que lamento y no conozco la causa, hizo aparecer ese informe en el día del tratamiento del proyecto. Y algunas de las apreciaciones que hizo el Ministerio de Hacienda, según refirieron los senadores, porque te soy sincero,
pero yo no recibí ese informe en propias manos y como te decía, hoy tenían que tratar el tema y hoy le cayó una cuestión terriblemente sensible. Fueron bastante duros algunos parlamentarios senadores con la gestión de Hacienda en este caso en particular y se refirieron también de forma bastante dura a la exposición de las autoridades de Hacienda que acudieron a la Comisión de Hacienda en el Senado. Pero sí te puedo decir de que algunos números que se expusieron a los que yo tuve contacto no tenían nada que ver con la realidad, ¿verdad? Hablaban, creo que si mal no recuerdo, de cerca de 20.000 médicos del Ministerio de Salud. Ese ni remotamente es el número. Discúlpame, Raúl. Yo no Ellos sé. cuando hablan de eso, dicen los médicos que están en los hospitales, los médicos que tienen una gestión administrativa, los médicos que están ejerciendo la docencia. Hablan de los médicos en general. Me imagino que En realidad- sumando todo darán 20.000, digo En yo. realidad, Pedro, yo quiero creer, ¿verdad? Mm. Que la confusión más bien se hizo entre el médico y la vinculación, porque un médico puede tener varias Claro. vinculaciones. Sí. Pienso que habrá sido una cuestión similar, pero la verdad que entre los números que escuchamos en la sesión del Senado se referían los senadores y la realidad hay una diferencia que es terrible, ¿verdad? Y los números que nosotros administramos, que están siendo procesados por este especialista en cálculos actuariales, que es una persona de mucho prestigio, Amílcar Ferreira, nuestras estimaciones son de que en los próximos 10 años se van a jubilar menos de 300 médicos. ¿Y cuál es el impacto que van a tener 300 profesionales en 10 años? Y no hace falta ser un especialista en cálculo actuarial o un economista renombrado para darse cuenta de que el impacto va a ser mínimo. Pero finalmente, Pedro, vos decías, para Hacienda es número, para nosotros también son números, parte de la argumentación. Te digo, menos de 300 en los próximos 10 años por un lado, ni remotamente son Diputado. 20.000 médicos. La verdad es que son menos de la mitad, pero independientemente también hay otro rostro matemático, Pedro, en este esquema de jubilación, que es el sencillo hecho de que una persona tiene que jubilarse antes de morir. Vos tenés que hacer un planteamiento coherente con el hecho de que el propósito de la jubilación es que yo pase mis últimos años descansando, viviendo de una manera consecuente allá, como estamos nosotros Diputado. cuando llegamos a la tercera edad, y no que a mí me manden al cajón mi certificado de jubilación. Diputado, ¿no? a mí me gustaría seguir un poco de esa misma línea que vos decís, justamente el tema del, de lo que representa la jubilación. Yo te preguntaba hace rato, pero en realidad vos sos diputado y médico. ¿Con cuál de los dos? Vos tenés jubilación como diputado, VIP, y después ahora vas a tener jubilación como médico. No sé, contanos un poco cuál vas a elegir o te vamos a tener que pagar las dos jubilaciones. Y en ese punto, es que yo digo, ¿cómo se le explica? Yo estoy de acuerdo en todo lo que sea mejor para los médicos. En general, ahora hay que, creo que es importante ver el todo. ¿Y cómo se le explica al contribuyente, a Mariana, a Pedro, a Juan, a quien sea, que no tiene una jubilación, que sus últimos años los va a pasar como vos dijiste? No desacredito todo el trabajo de los médicos, o sea, entiendo que eso es justificado. Pero ¿cómo le explicas a la mayoría del pueblo paraguayo que no tiene una jubilación, que ahora tiene que pagar a los médicos, o sea, la misma jubilación, se pueden jubilar antes y le tenés que mantener por más tiempo? O sea, ¿cómo se le explica eso? No hablo ya desde la perspectiva de Hacienda, pues bueno, Hacienda que se organice, digamos, y consiga sus números, pero ¿cómo se le explica eso a la gente? Considerando que todos queremos mejores condiciones para los médicos, para que atiendan mejor, bueno, todo eso, pero ¿cómo le decís, cómo le explicás al contribuyente que no tiene ese mismo beneficio y que jamás en su vida va a tener una jubilación? Entiendo. Al contrario de vos, que vas a tener dos, ¿verdad? Si es que tenés otro periodo. Bueno, yo voy a tomar con cariño esa caricia que me acaba de dar Mariana, ¿verdad? Y responderte respetuosamente, Mariana, que para tener una doble jubilación tenés que estar, bajo esa hipótesis, ¿verdad? Tenés que estar aportando a dos A la sistemas dos, en este momento. Y para hacerlo, yo en mi condición de médico debería ser funcionario del Ministerio de Salud, cosa que no soy. Cuando iba a asumir como diputado nacional, yo renuncié a mi condición de funcionario del Ministerio de Salud dando
cumplimiento a, Periodo de antigüedad, etc. darlos, sí, a todo, dando cumplimiento con lo que establece la Constitución Nacional. Y si me preguntás por cuál me voy a jubilar, vos me decís por diputado, a lo mejor no me jubilo por ninguno, porque yo soy diputado 5 años, voy a ser médico toda mi vida, pero tras este periodo, si me dedico de lleno nuevamente a la medicina, nuevamente voy a tener que ser nombrado, nuevamente voy a tener que esperar un grupo de años para ser, nuevamente tengo que ser contratado, otra vez voy a tener que esperar una serie de años para ser nombrado. Y incluso, Sí, yo aclaro que esa era una ironía nomás de una situación muy privilegiada tuya. te doctor. agradezco por la consideración, Mariana, pero para cerrar la idea nomás, yo nuevamente voy a tener que ser contratado, nuevamente voy a tener que esperar la posibilidad de ser nombrado y puedo encontrarme en la situación de Ismael, porque Ismael, yo no sé si vos percibiste, Mariana, pero describió, y tiene que ver con lo que decía Felipe, describió una realidad que se da con muchos de nuestros colegas. Y decía él, Ismael, y es muy interesante porque lo decía desde su experiencia de vida, desde su carne. Él decía, yo estuve 15 años contratado. Eso significa que 15 años no aportó, no tuvo un aporte jubilatorio, que son 15 años perdidos dentro de esa perversa matemática otra vez. Entonces, Ismael tenía que ser 15 más 40, 55 años para jubilarse, que yo creo que es una expresión clara y tangible de lo perverso que es el sistema actual, que es justamente lo que estamos intentando cambiar con esta cuestión. Y me decía, bueno, está bien, Raúl, la cuestión de los médicos. ¿Y qué le decía a los demás? Esta es la primera situación puntual sobre la que intervenimos de una manera directa, habiendo hecho un planteamiento de ley que conversábamos con Toto, lo hicimos en la Cámara de Diputados. Somos un grupo de parlamentarios proyectistas de diferentes partidos, de diferente color, porque la salud, yo soy un convencido, no tiene color. Y bueno, a Dios gracias, la Cámara de Diputados apoyó por unanimidad, lo aprobó por unanimidad, el Senado lo aprobó por unanimidad también. Estamos a la resulta de lo que acontezca por el Ejecutivo. Vamos a abocarnos a otras situaciones similares que naturalmente la vamos a estudiar, pero la respuesta definitiva, Mariana, a este problema es una gran reforma del sistema de jubilaciones. Y estamos a la espera de ese planteamiento, creo yo, tiene que venir de Hacienda, y una vez que eso resulte y que se quiebre la situación de que es un eterno discurso que nunca se materializa, lo estudiaremos y si es apropiado, como decíamos anteriormente, lo vamos a apoyar con la misma fuerza. Hay que aclararle a la gente que está del otro lado, porque me escribía, perdón, alguien recién, la jubilación que estamos hablando es de la caja fiscal. De la caja fiscal, sí. Sí, no tiene que ver con el cálculo que hace el Instituto de Previsión Social. No. Si hay médicos que son aportantes al Instituto de Previsión De Social, hecho, son- es otra cosa. otra situación. Creo ¿verdad? luego que Vale es solo aclarar para porque funcionarios de salud. Claro, porque hay mucha gente que me dice, mira, ¿y cómo yo me voy a jubilar tanto? ¿Por qué ellos esta diferencia? Porque estamos hablando de la jubilación del aporte a la caja fiscal, Claro. que es totalmente otra cosa al IPS, ¿verdad? Felipe. Felipe, me permitió decir una cuestión clara nomás. O sea, A ver. y otra cosa, mañana para ser bien claro, porque me preguntaba por la ciudadanía, el médico paga su jubilación. En base a un sistema solidario, porque hay varias filosofías de jubilación, hay algunos sistemas de jubilación que Claro, yo recibo lo que aporto, pero el médico paga su jubilación. No es que el ciudadano, que otra profesión se ocupa de esto, y nuestra caja no es deficitaria, ni va a ser deficitaria. El médico paga y va a seguir pagando su jubilación. Disculpame, Toto, por favor. Sí, no, hacemos a Felipe, en realidad. Sí. Felipe, el diputado está. No, la vamos. Parece que en tu contra. Vamos a hacer una pequeña pausa. Perdóname. No, tranquilo. Y no sería el único, ¿eh? No, que está en sí. tu contra. Acá somos varios y diputados unos cuantos. Vamos a hacer Sí, una pausa y dale, a la vuelta, ¿sí? dale. Pausa y ya volvemos. El gigante de la India ya está en Paraguay con su modelo utilitario Boxer 150 Bayash, la moto que dura más con el mayor rendimiento del mercado. Venía a nuestro showroom de Man Lynch 632 a conocerla y agenda tu prueba. Para más información, seguimos en nuestras redes sociales como Bayash PY. Bayash, tecnología de punta en la industria de dos ruedas. Atención a Encarnación, la Expo AICAM con la presencia de Bayash
para conocer, por supuesto, bien, los muy bien, modelos. muy bien. Mariana Cinefuente, por favor, tenemos un consejo para los amantes del cine. Por supuesto, venía a disfrutar de Cinefuente, las mejores películas en tu idioma. Te invitamos a conocer nuestras 4 salas equipadas con la mejor tecnología en imagen y sonido, variedad en productos en nuestro Candy Shop, recarga de por oro incluida en los combos clásicos. Consulta funciones y horarios siguiéndonos en redes sociales como Cinefuente. Cinefuente, una experiencia de película. Doctor Zorrilla, gracias por acompañarnos hoy en esta edición y están esperando la expectativa de la aprobación del Ejecutivo. Y realmente esta es la parte más complicada de todo. Nosotros siempre lo supimos, ¿verdad? Que con Hacienda va a ser la madre de todas las batallas y vamos a ver si esta semana siguiente nos organizamos un poquito y podemos Brevemente, llegar doctor, inclusive a llegar súper al breve. presidente. Si no promulga, si llega a vetar, cosa que no a creo ver, que pase. no quiero adelantarme, pero nosotros ya vemos que el ambiente está en que los colegas ya me estaban apurando de que anuncie una huelga, una cosa así, ¿verdad? Ok, Y estamos bueno. dialogando sobre eso, ¿verdad? Gracias, doctora, es muy amable. Diputado, gracias por acompañarnos. Aclaramos que no va a tener doble jubilación. Así que lo de Mariana Palo- Aclaramos que no sabemos, Aclaramos- ¿verdad? bueno, por Que no ahora al sabe. menos, ¿verdad? Por ahora. Diputado, yo te quise defender, pero ya ve cómo está Mariana, ¿verdad? Yo siempre ligo acá con Mariana. Mentira. Yo no sé cómo es el tema, pero bueno, siempre es un gusto compartir contigo, Mariana, contigo, Toto. Agradecido por la invitación. Decirle que estamos muy contentos con este acto de justicia que se dio en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, que por unanimidad han acompañado este proyecto de ley y han permitido que estemos a un paso de solucionar esta deuda histórica, esta injusticia que se genera con los médicos. Estamos a la resulta de lo que acontezca en el Ejecutivo, Toto, y conversando con los colegas, hoy estábamos compartiendo en la plaza y arriba en el auditorio con respecto a lo que pasaba en el Senado. Hay mucha esperanza de que el Ejecutivo promulgue esta ley, recordando que el presidente de la República, cuando era senador, votó a favor de una ley que incluso más ambiciosa para saldar las deudas, que también era justa, para saldar esta deuda que existe con el gremio médico, y tenemos mucha esperanza en que mantenga esa línea de pensamiento y de postura y que en los próximos días tengamos promulgada la ley de jubilación médica. Gracias, doctora, muy amable. Chao, señores. Chao. Nos vemos Nos en la vemos. Cámara de Hasta mañana. Televisión y Canal. Chao, Chao. Gracias. It's getting faster, moving faster now, it's getting out of hand. On the 10th floor, down the back stairs, into no man's land. Lights are flashing, cars are crashing, getting frequent now. I've got the spirit, lose the feeling, let it out somehow. What means to you, what means to me, and we will meet again. I'm watching you, I watch it all, I take no pity from your friends.